Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludamos a todos nuestros seguidores en Chile, Latinoamérica, Norteamérica, África, Asia, Oceanía y en todo el mundo. En la edición de hoy de En Vivo desde Noir Lab, estoy muy contento de presentar a una importantísima astrónoma del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, que es parte de los programas. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Perdón, el retorno, ese era el retorno. Decía, eso es porque esas son las cosas que ocurren cuando salimos en vivo. Decía que estoy muy contento porque hoy día quiero presentar a una importantísima astrónoma del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, ¿ya? Que es parte del programa, es uno de los programas del Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica Infrarroja de NSF, y que en Chile es administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, AURA. Kathy trabaja como astrónoma en Tololo desde el año 2013, y allí forma parte del equipo de soporte de la Cámara de Energía Oscura, también conocida como DECA. Kathy estudió física en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y luego obtuvo un PhD en astronomía en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Sus líneas de investigación son las estrellas variables, la estructura y formación de la Vía Láctea, poblaciones estelares en la Vía Láctea y obviamente sus satélites, así como también estudios fotométricos. Además de destacarse por su trabajo en Cerro Tololo, Kathy tiene una debilidad por la difusión y educación en astronomía y siempre está dispuesta a compartir las maravillas que descubre noche a noche con estudiantes de todo el mundo. Hoy nos va a deleitar con una explicación muy entretenida sobre las galaxias satélites de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y cómo DECAM ha contribuido a su estudio en los últimos años. Creo que ya es suficiente de preámbulos, así que sin más que decir, os dejo con la tremenda Kathy Vivas. Kathy. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Estoy en Chile. En Chile son las 4 de la tarde, pero tal vez nos están viendo desde diferentes partes del mundo, así que, bueno, feliz día para todos. Denme un segundo para empezar a compartir mi pantalla y entonces mostrarles un poquito lo que quería contarles hoy. Okay. ¿Me confirmas, Manuel, que se está viendo? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Se ve súper bien, Vale. Kathy. Bueno, como les contó Manuel, yo les quiero contar hoy algo sobre galaxias enanas. Y se van a dar cuenta cuando vayamos más adelante en esta pequeña charla de que en realidad nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, está rodeada de galaxias muy pequeñitas, de galaxias enanas. Entonces las galaxias, nuestras vecinas más cercanas son también galaxias muy pequeñas de las que poco se conoce. Y este campo de investigación ha tenido mucha evolución en los últimos años, gracias en parte a descubrimientos que se han hecho con la cámara de energía oscura, que está en uno de los telescopios, en el telescopio de 4 metros, el telescopio Víctor Blanco, que lo pueden ver justo ahora en sus pantallas, del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. Y esta es mi casa, este es el sitio donde trabajo, así que quería empezar por presentarles mi casa. El observatorio de Cerro Tololo está acá en Chile, en la cuarta región, cerca de La Serena, muy cerca de la hermosa población de Vicuña. Aquí están viendo 3 de los telescopios que hay en Cerro Tololo. El que está en el centro es el telescopio más importante que tenemos ahí, el telescopio de 4 metros Víctor Blanco. Y hablando de galaxias enanas, en el cielo que se ve en el fondo, ahí pueden ver 2, las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son galaxias que se pueden ver a simple vista desde el hemisferio sur. Espero que muchos de ustedes las hayan visto y si no, espero que en algún momento de su vida las puedan ver porque es realmente una de las cosas más lindas de ver en el cielo. Entonces, algo voy a hablarles de las nubes de Magallanes. Ahora, galaxias enanas. Quería empezar por mostrarles esta imagen. La imagen de la galaxia grande que están viendo ahí es la galaxia Andrómeda. Es una galaxia
que debe ser muy parecida a nuestra Vía Láctea, o sospechamos que debe ser muy parecida a la Vía Láctea. Está lejos, está a 2 millones de años luz de distancia de nosotros. Es una galaxia espiral bastante grande. Pero lo que están apuntando las dos flechas, donde dice M32 y M101, son dos de las satélites, de las galaxias satélites de Andrómeda. Y esas son galaxias enanas. Y ahí, digamos, ya no necesito darles mayor explicación. Por el tamaño lo pueden ver. Es obvio que estas dos galaxias son mucho más pequeñas que Andrómeda. Están todos a la misma distancia aquí, así que no es un efecto de distancia. No es que se vean más chicas porque están más lejos. No, acá Andrómeda y esas dos satélites están todos a la misma distancia. Si se ven más chicas es porque realmente son más chicas. Y son bastante más chicas que Andrómeda. Ahí tienen otros dos ejemplos de galaxias enanas. Entonces ya empiezan a ver, ya les he empezado a mostrar ejemplos de que en las vecinas, tanto de la Vía Láctea como de nuestra otra galaxia, de la otra espiral cercana que tenemos, Andrómeda, hay galaxias enanas. Pero empecemos por el principio, digamos, para que nos quede claro a todos de qué estamos hablando. Tal vez ustedes lo saben, pero si no, bueno, lo recordamos. Una galaxia es un conjunto de estrellas, gas, planetas, polvo, cúmulos estelares y mucha materia oscura, que está todo unido gravitacionalmente. La gravedad es la que maneja acá todo. La gravedad, la masa, están rotando alrededor del centro de la galaxia, pero todos están ligados, todas estas cosas que les mencioné están ligadas gravitacionalmente. En la foto pueden ver otro ejemplo de una galaxia espiral. También creemos que debe ser muy parecida a la forma que tiene nuestra Vía Láctea. En este caso, esta se llama M83. A ver, entonces, ¿qué hay en la galaxia? Estrellas. Muchas estrellas de diferentes tipos. Rojas, azules, calientes, frías. Hay nebulosas. Están viendo justo ahora sitios donde nacen estrellas. Hay cúmulos de estrellas. Son asociaciones de aproximadamente varios miles o varios millones de estrellas que están muy, muy, muy juntas en el cielo. Alrededor de muchas de las estrellas que hay en la galaxia hay planetas. Déjenme volver al anterior, no, me pasó muy rápido. Bueno, se va a repetir ahora la película, pero hay alrededor de muchas de las estrellas que hay en la galaxia hay planetas también, o podría haber planetas. Los que están en la foto que va a aparecer en un momento son los planetas del sistema solar, pero hoy en día creemos que, no, se han descubierto planetas alrededor de muchas estrellas en nuestra galaxia. Y finalmente hay materia oscura. La materia oscura forma el 90% de la masa total de la galaxia, de la Vía Láctea. ¿Qué es la materia oscura? No lo sabemos. Por eso este recuadro se ve totalmente vacío. Sabemos que está ahí porque la sentimos sus efectos gravitacionales, y las estrellas se mueven y sabemos que hay una masa que tiene que estar ahí, que no sabemos lo que es, y de hecho esa es uno de los campos de investigación más activos en astronomía hoy en día. Porque es importante, el 90% de la masa de nuestra galaxia está en un tipo de materia que no sabemos y no entendemos qué es, lo llamamos materia oscura. Necesitamos investigar qué es. Y siempre hay que acordarse que lo que vemos, las estrellas, es solo un pequeño porcentaje de todo lo que hay en la galaxia. Entonces, claro, visto desde lejos, tú pones todas estas cosas juntas y no las puedes identificar por separado. Ves la galaxia completa, digamos, ves la luz concentrada, pero no puedes separar individualmente los objetos que les estoy mostrando, las estrellas, las nebulosas, a menos que estemos muy, muy cerca, que sean galaxias que estén muy, muy cerca de nosotros. Sigamos un poquito entendiendo cómo es la Vía Láctea. Otra vez, esta foto que está acá no es la Vía Láctea, esta es M83 otra vez, creemos que la Vía Láctea se parece. No tenemos una foto así de la Vía Láctea porque no tenemos un palito de selfie que nos deje tomarnos una foto a nosotros mismos de cómo es nuestra galaxia. Entonces la visión que tenemos es la visión de cómo la vemos desde adentro. Pero creemos que la Vía Láctea se parece a una galaxia así, a una galaxia como esta. Y para que vean un poco el tamaño, el diámetro, si van de una esquina a la otra esquina, si ustedes quisieran viajar desde una esquina de una galaxia como la Vía Láctea a la otra,
la distancia es de 100.000 años luz. ¿Qué significa eso? Un año luz es una unidad de distancia que usamos los astrónomos. Un rayo de luz viajando a la velocidad de la luz, que es extremadamente rápida, es lo más rápido que se puede ir. A esa velocidad tan rápida, un rayo de luz tardaría 100.000 años en atravesar la galaxia de un extremo a otro. Ese es el tamaño de una galaxia como la Vía Láctea. Y ténganlo en cuenta porque después vamos a hablar un poco de las enanas, entonces van a comparar un poquito el tamaño. ¿Cuántas estrellas creen ustedes que hay en la Vía Láctea? Hay muchas, hay 2 por 10 a la 11 estrellas. El 10 a la 11 es nomenclatura científica. Significa un 1 seguido de 11 ceros. Entonces significa que en la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas. Una sola de esas estrellas es la que vemos acá cerca, es el Sol. Ahora mismo acá está soleado, nos está calentando, aunque ya empieza a ser invierno, todavía agradecemos esos rayitos de sol que nos calientan. Solo una estrella de esos 200.000 millones es la que vemos tan cerca que le vemos los efectos inmediatos que nos calienta, y gracias a eso es la vida, que es el Sol. 200.000 millones de estrellas tiene una galaxia como la Vía Láctea. Ahora, lo que les estaba contando, obviamente desde dentro no le podemos ver bien la forma a la Vía Láctea. Ustedes seguramente están en sus casas, o ojalá estén en sus casas en estos momentos, como es la recomendación general. Es muy difícil que ustedes vean la forma de su casa estando en una habitación, estando adentro. Pueden más o menos hacerse una idea de qué tipo de casa es la que ustedes tienen, pero visto desde adentro, pues las cosas se ven diferentes. Y visto desde adentro, desde donde estamos, esta foto es lo que nosotros podemos ver de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral como esto, pero si la volteamos y la ponemos de lado, en realidad se ve como un disco, muy, muy delgado. Esos círculos amarillos que los puse a mano en ambas fotos, indica la posición aproximada del Sol dentro de la galaxia, para que tengan una idea de cuál es la posición del Sol y obviamente de sus planetas como la Tierra dentro de la galaxia. Entonces lo que estamos viendo, esta larga, hermosa tira, como un río de estrellas que se ve en todo el cielo y con Cerro en el frente, en la foto que tiene en pantalla, es justamente el disco de la Vía Láctea, que lo estamos viendo desde nuestra posición, desde la posición en la que se encuentra el Sol. Ahora, no todas las galaxias son iguales. En esta foto, esta es una foto muy impresionante tomada con el telescopio espacial Hubble. En la esquina superior derecha ven una galaxia espiral. Es un poco diferente a M83, la que les mostré antes. Esta tiene los brazos espirales un poco más difusos, pero ven otra galaxia justo en el centro, muy grande, muy luminosa. Obviamente no tiene brazos espirales, se ve como una especie de esfera gigante. Eso es una galaxia elíptica, es otro tipo diferente de galaxias. Hay diferencias en ambas. En las galaxias elípticas, las estrellas son en su mayoría viejas, no hay gas, o hay muy poco gas y muy poco polvo. Básicamente no se están formando estrellas nuevas, todas las estrellas que están ahí ya nacieron y ya están viejitas. En cambio, en las galaxias espirales, estas que tienen, como la Vía Láctea o esta que están viendo en la esquina, hay mucho gas, y cuando hay gas, eso significa también que se están formando nuevas estrellas. Están naciendo estrellas nuevas. Hay estrellas viejas también, pero también hay estrellas que están naciendo justo en este momento. Entonces tenemos todo un rango de edades en las estrellas de las galaxias espirales, a diferencia de las galaxias elípticas donde hay solamente estrellas viejas. Estas dos son galaxias, digamos, normales. Aquí no estoy hablando todavía de galaxias enanas, pero quería empezar con esa porque tal vez la imagen de una galaxia que ustedes tienen son justamente este tipo de galaxias, una espiral, una elíptica. Son los tipos más comunes los que seguramente han visto más porque son los más vistosos. Las más comunes en realidad son las galaxias enanas, de las que les voy a hablar en un momento. El universo está lleno de galaxias, millones y millones de galaxias. Esta es otra imagen del telescopio espacial Hubble, es una de las imágenes más profundas que existen. Básicamente cada punto que hay aquí, con unas contadas excepciones, son galaxias. Están tan lejos de nosotros
que apenas se ven como puntitos o como unas cositas borrosas, pero todas esas son galaxias. Hay galaxias en cualquier, y esto es una zona muy pequeñita del cielo, en cualquier parte del cielo donde ustedes apunten, en lo profundo, la mayor parte de los objetos que van a ver son galaxias. Pero, digamos, hablar de estas galaxias súper lejanas podría ser muy interesante, eso es motivo total para una charla exclusiva para galaxias lejanas, pero yo me quiero concentrar hoy en las galaxias de nuestro vecindario, en las galaxias de lo que llamamos el grupo local. El grupo local es como nuestra vecindad, es como nuestra urbanización, nuestro barrio, el sitio donde vivimos y cómo son nuestras vecinas. Bueno, en el grupo local hay 3 galaxias espirales. Una somos nosotros, la Vía Láctea, es la galaxia que está en la parte a la derecha de la imagen que están viendo ahora. Y en la parte izquierda ven otras 2 espirales, la galaxia Andrómeda, que se las había presentado hace un ratito, y la galaxia del Triángulo, que es un poco más chica, pero también es una galaxia espiral. Ahora, detallen un poco tanto Andrómeda como la Vía Láctea, y se van a dar cuenta que alrededor de la Vía Láctea y de Andrómeda hay como un panal de abejas, básicamente. Hay cositas pequeñitas que están dibujadas ahí. ¿Qué son esos? Esos son las satélites de nuestras galaxias. La Vía Láctea tiene satélites, Andrómeda tiene satélites también. Son galaxias pequeñas que están girando alrededor de la Vía Láctea. La palabra satélite, piensen en la Luna. La Luna es nuestro satélite natural, orbita la Tierra, le está dando vueltas a nuestro planeta Tierra. De la misma manera, estas galaxias pequeñitas están orbitando a la galaxia más grande, que en este caso es la Vía Láctea o Andrómeda. Pero fíjense que hay muchos puntitos. Entonces, si ven, la mayor parte de las galaxias en nuestro grupo, en lo que llamamos el grupo local, son galaxias enanas. Estas son la mayoría. Hay 3 grandes, las 3 espirales grandes, no hay ninguna galaxia elíptica y hay cantidad de galaxias pequeñitas. Entonces, esas son nuestras vecinas más comunes. Son bien pequeñitas. Creemos, además, que esas son las galaxias más comunes en el universo. Creemos que alrededor de todas las galaxias que hay en el universo debe haber galaxias más pequeñitas. Obviamente son tan pequeñitas que si la galaxia está muy lejos no la vamos a poder ver ni siquiera con los telescopios más grandes que tenemos hoy en día. Pero en las galaxias más cercanas definitivamente las podemos ver. Y obviamente en la Vía Láctea, pues las tenemos más cerca que en cualquier otro lado, entonces nos permite estudiarlas con un nivel de detalle que no lo podemos hacer cuando las vemos alrededor de otras galaxias. El grupo local, para que tengan una idea en tamaño, el grupo local tiene unos 6 millones de años luz de lado a lado. Ese es más o menos el diámetro de esta zona del cielo que les estoy mostrando. Como les digo, es muy local, es realmente nuestro vecindario más cercano. Ok, entonces aquí les quiero comparar los tamaños de nuestra galaxia con los tamaños de algunas de las galaxias enanas que están a su alrededor. La Vía Láctea, arriba, se los conté hace un ratito, tiene un diámetro de 100.000 años luz. Ir de un extremo al otro de la Vía Láctea tarda 100.000 años si viajan a la velocidad de la luz. Bastante grande. Vamos con la nube pequeña de Magallanes. La nube pequeña de Magallanes es una de las satélites de la Vía Láctea, les conté de las galaxias que desde el hemisferio sur podemos ver a simple vista. Es una galaxia enana, esa tiene 7.000 años luz de diámetro. 100.000 la Vía Láctea, 7.000, fíjense, definitivamente es enana, el tamaño es mucho más pequeño. Aquí apenas tardan 7.000 años en ir de un extremo a otro. Y sin embargo, la nube pequeña de Magallanes, digamos, dentro del rango de enanos, hay enanos y enanitos, y realmente cosas mucho más pequeñas. Una de las galaxias más nuevas que se han descubierto, que además son de las más pequeñitas, se llama Eridanos 2. Esa tiene del orden de 2.500 años luz de tamaño. Ir de un extremo al otro son 2.500, lo pueden hacer en 2.500 años viajando a la velocidad de la luz. Es mucho más pequeño
que la Vía Láctea. También es mucho más pequeña que la nube de Magallanes. Estas son las galaxias enanas. Y fíjense que son bien diferentes. La nube pequeña de Magallanes se le ve estructura, se ve muchas estrellas, se ve, a pesar de ser enana, se ve brillante. La galaxia Eridano 2, muchos me preguntarán, yo no veo ahí nada que sea una galaxia. Eso no parece una galaxia. Bueno, es una galaxia bien pequeña y bien débil. De hecho, como les contaba, aquí tenemos como un rango un ejemplo de las, no están todas, de las galaxias satélites de la Vía Láctea. En la parte de arriba están las más brillantes y las más masivas, y en la parte de abajo están las más débiles y las que tienen menos masa. Eso es todo un rango. Y las de arriba las llamamos usualmente enanas brillantes. Mejor ejemplo, las nubes de Magallanes. La primera que tienen acá en la esquina superior izquierda es la nube grande de Magallanes. LMC por las siglas en inglés, pero es nube grande de Magallanes. Es una enana, pero es muy brillante. Después en la fila intermedia tenemos lo que llamamos las enanas clásicas. Las galaxias de Escultor, Pegaso y Phoenix son algunos de esos ejemplos. Tienen forma más o menos esférica, no tienen mucho gas, por eso se ven no tan pegaditas como en un cúmulo, no está, la densidad de estrellas no es tanto como en un cúmulo, que fue como el que les mostré al comienzo de la charla, es más difuminado. Esas son las que llamamos enanas clásicas. En los últimos años hemos descubierto, o se han descubierto, un tipo de enanas, que no solo son enanas, pero también son muy débiles en brillo, y las llamamos enanas ultra débiles. De ahí ya les dice todo el nombre, o sea, realmente son unas cosas pequeñas que casi no brillan, que han sido súper difíciles de descubrir, y sin embargo, repito, parecen ser las galaxias más comunes que tenemos en el universo. De ahí su importancia en estudiarlas. Abajo sí tenemos los ejemplos de Draco, de Eridanos 2 y de Pictoris 1. Los nombres de las galaxias, sobre todo en las dos filas inferiores, usualmente se le ponen los nombres de las constelaciones en las que están. Entonces, Escultor, hay una constelación en el hemisferio sur que se llama la constelación del Escultor, de ahí viene su nombre, igual las demás, Pegaso, Phoenix. Cuando hay más de una galaxia que se consigue en la misma constelación, por ejemplo, abajo está Eridanos 2, esta es la segunda galaxia que se consigue en la constelación de Eridanos, y de ahí viene el nombre el número 2. Hay algunas constelaciones que tienen muchas, por ejemplo, la constelación de Leo, ya tenemos 5, tenemos la Leo 1, bueno, la primera se llamaba Leo y sin número, pero después se empezaron a conseguir más, ya vamos por la Leo 5. Entonces, en esa parte del cielo hay bastantes galaxias satélites. Entonces, los nombres vienen de las constelaciones en las cuales se consiguen. Les quería mencionar acá también, aprovechando esta figura, comparar la masa, el peso, lo que pesan estas galaxias. La Vía Láctea tiene un peso equivalente a 10 a la 12 masas del Sol. Los astrónomos, otra vez, tenemos una unidad de masa, podríamos usar el kilogramo, pero en kilogramos los números se hacen exorbitantemente grandes. Entonces lo que hacemos los astrónomos es como normalizar a la masa de una estrella como el Sol, que es una estrella que la conocemos bien, sabemos cuál es su masa, entonces todo lo escalamos a cuál es el equivalente, a cuántos soles equivale la masa de esto. Entonces la galaxia tiene un peso de 10 a la 12 veces la masa del Sol. ¿Cuánto es eso? Eso es un billón de estrellas como el Sol, billón dije. ¿Ok? Las galaxias en la fila superior, como las nubes de Magallanes, tienen 1000 veces menos masa, 1000 o 10.000 veces menos masa que el Sol. Y las galaxias en la última línea es apenas una minúscula parte. Aquí estamos hablando que tenemos, en vez de 1 billón de estrellas, tenemos apenas 1000 o 10.000, el peso es 1000 o 10.000 veces la masa de una estrella como el Sol. Entonces hay un rango muy diferente en cuanto al peso. La Vía Láctea tiene mucha más masa. Y en un ratito van a ver que eso es importante para ver cómo es la evolución que les puede pasar a estas galaxias pequeñitas. Pero no les voy a dar
spoilers de lo que puede pasar. Vamos a ver con detalles algunas de esta galaxia. Esta es la galaxia de Barnard, que es una imagen preciosa y pues no podía no mostrársela. Es una imagen que se tomó con el telescopio Víctor Blanco de Cerro Tololo, justamente. Y la ven con mucha estructura. La tiene Manuel atrás en su background. Tiene mucha estructura. Ustedes ven estrellas ahí, y ven unas especies de nubes de color como rosado. Esos son nebulosas, justamente. Son sitios donde están naciendo estrellas. Entonces, en una galaxia enana puede haber formación estelar, se pueden estar formando estrellas, y la galaxia de Barnard es un ejemplo de eso. La galaxia de Barnard está en el grupo local, pero no es una de las satélites de la Vía Láctea. Está relativamente aislada de cualquier otra galaxia, digamos, tampoco es satélite de Andrómeda, está más o menos sola. Era una de las pocas galaxias que estaban solas dentro del grupo local. Y después, si quieren, pueden regresar a la lámina donde puse la imagen del grupo local y la ubican donde está la galaxia de Barnard. Las nubes de Magallanes, en cierto sentido, se parecen a esta galaxia porque también se les ve muchas estructuras, se les ven estrellas y se les ven zonas de formación estelar. Son galaxias que están formando. Especialmente las más chicas, las más débiles, son la verdad bien aburridas, bien fomes, como dicen aquí en Chile. Esta es la galaxia Leo 2. Pocas estrellas, y solo eso. No tiene gas, no tiene formación estelar. Todas sus estrellas, sí, son viejas, son tan viejas casi como el universo mismo. Entonces, de alguna manera, digamos que son aburridas. A mí no me lo parece porque hay cosas interesantes en esta galaxia, pero no tiene mucha estructura de nada. La mayor parte de las galaxias enanas son así, son galaxias con una población de estrellas viejas, sin nada de gas para estar, que no tienen material para formar estrellas nuevas. Ahora, ¿cuántas galaxias creen ustedes que tiene la Vía Láctea? Bueno, hoy en día conocemos casi 60 satélites alrededor de la Vía Láctea. Y aquí les pongo un gráfico de cuántas galaxias satélites conocíamos como función del año en el que se descubrieron. Entonces, el gráfico empieza 2 porque las nubes de Magallanes se ven a simple vista y han sido conocidas desde siempre. Entonces, por eso, al comienzo empiezan 2. Pero ya a partir de 1930 empiezan a descubrirse cada vez más y más satélites. Cuando yo empecé a estudiar astronomía, conocíamos 11, ya por ahí tal vez me van a adivinar la edad, pero yo fui a la universidad y me aprendí las 11 satélites de la Vía Láctea. Me las sabía de memoria porque eran solamente 11 y casi que, bueno, uno las conocía, les conocía sus características. Después, bueno, hubo a comienzos de los años 2000 un importante incremento en el número de satélites que se descubrieron, pero fíjense que este gráfico da un brinco enorme en 2014. ¿Qué pasó en 2014? Un año antes, en el 2013, empezó a funcionar la cámara de energía oscura del telescopio blanco de Cerro Tololo. Y les voy a contar por qué ese era un instrumento particularmente bueno para descubrir galaxias satélites. Y básicamente todas esas que se han descubierto, ese enorme brinco, pasamos de tener del orden de 25, 30 galaxias conocidas, ahora a tener 60. Doblamos en unos pocos años el número de satélites conocidas. Es básicamente gracias a la cámara de energía oscura que está en el observatorio de Cerro Tololo. Entonces, déjenme contarles un poquito del instrumento y de por qué es un instrumento que es bueno para hacer este tipo de estudios. El primero, aquí está, este Cerro Tololo, es una foto que me encanta a mí de Cerro Tololo. Acá lo tenemos en un mapa, estamos un poquito al oeste de La Serena, cerquita de Vicuña. Si tenemos audiencia fuera de Chile, Santiago de Chile, la capital del país, está aproximadamente 500 kilómetros al sur de la posición del observatorio, aproximadamente.
En Cerro Tololo está el telescopio Víctor Blanco, acá ven la cúpula y también ven el telescopio por dentro. En la parte de arriba del telescopio, en este tubo negro que ven, ahí está la cámara de energía oscura. Está en el foco primario del telescopio Víctor Blanco. ¿Y qué es la cámara de energía oscura? La conocemos como DECAM por sus siglas en inglés, Dark Energy Camera. Entonces, normalmente nos referimos a ella como DECAM. Es una cámara digital, pero es una de las cámaras digitales más grandes del mundo, tiene 570 megapíxeles. Por comparación, un iPhone 10 tiene 12 megapíxeles, por ejemplo. Obviamente no se ve así como está acá, esto es una caricatura nomás, pero en el fondo es eso, es una cámara digital. Acá la tienen en verdad. Esta cámara tiene 62 detectores, 62 lo que llamamos CCDs, chips, que son los detectores donde llega la luz de las estrellas, y acá tenemos una imagen, digamos, de una parte de lo que produce esa cámara. Ahora, la importancia de esta cámara, lo que la hace especial, es que tiene un campo de visión muy grande. En una sola imagen de DECAM uno puede cubrir 3 grados cuadrados del cielo. Si esto no les suena cuánto es eso, acá les tengo, este es el campo, ahí están los 62 detectores, digamos, están arreglados de esa manera, por eso no es un campo como circular. En 3 grados cuadrados, aquí está en comparación el tamaño de una luna llena. Ustedes han visto una noche con luna llena y más o menos se imaginan cuál es el tamaño en el cielo de la luna llena. Bueno, caben varias lunas llenas dentro de una sola imagen tomada con la cámara de energía oscura. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que este es un instrumento ideal para hacer mapas del cielo, para cubrir continuamente zonas del cielo y lograr hacer mapas y hacer búsquedas de objetos que no conocíamos. En las galaxias satélites, tú no sabes, quieres buscar galaxias satélites nuevas, no sabes dónde apuntar. Ellas pueden estar en cualquier sitio en el cielo. Entonces, para poder descubrir galaxias nuevas, pues tienes que cubrir una zona enorme del cielo y ponerte a buscar con cuidado para lograr conseguirlas. Entonces, ese es la característica que permitió que las imágenes de DECAM a la final que tuvieran un número importante de galaxias satélites que eran desconocidas hasta entonces. Esta cámara está instalada en el telescopio Blanco de 2012, produce una enorme cantidad de datos. Cada noche de observación estamos hablando del orden de 1 terabyte de datos. 1 terabyte son 1000 gigabytes o 1 millón de megabytes. Eso es una sola noche de observación. Entonces, aquí no solo, digamos, bueno, ya les voy a contar un momentito por una de las dificultades que hay para buscar las galaxias enanas. Pero otra vez, insisto, que el potencial de esta cámara es el lograr cubrir zonas grandes del cielo. Obviamente es unido a un telescopio de 4 metros, que tiene un área colectora bastante grande, con lo cual nos permite llegar a ver estrellas bastante débiles. Entonces la combinación de las dos cosas pues era ideal para buscar, y sigue siendo ideal para buscar galaxias satélites. Y aquí justo les voy a conseguir lo difícil que es buscar galaxias satélites. En la imagen de la izquierda tenemos una imagen como sale del telescopio. Bueno, está procesada, pero esa es una imagen en un sitio donde hay una galaxia enana. Es la galaxia de Reticulum 2. ¿Dónde está la galaxia? Me van a decir ustedes. Pero más que acuérdense que cuando, digamos, nosotros estamos dentro de la Vía Láctea. Cuando yo tomo una foto del cielo, estoy primero atravesando a la Vía Láctea, me van a salir en mi foto, en mi imagen, muchas estrellas de la Vía Láctea y después por detrás va a estar la galaxia. ¿Cómo diferenciar cuáles son estrellas de nuestra Vía Láctea y cuáles son de las galaxias? Es un trabajo difícil, necesita algoritmos bien sofisticados. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la cámara produce del orden de 1 terabyte de datos diarios? Se necesitan buenos algoritmos que permitan procesar esa cantidad grande de datos, además lograr quitar contaminación de la Vía Láctea para finalmente quedarnos con una imagen como la de la derecha, en donde se ha hecho una selección solo de estrellas que pertenecen a una galaxia. Ahora ustedes sí me pueden creer
que ahí sí hay un grupo, una concentración un poco elongada de estrellas, y esa es la galaxia de Reticulum 2. Pero es complicado. Ahora, una de las galaxias que descubrió Deccan, que en total fueron del orden de casi 30, entre 25 y 30, no tengo el número exacto en este momento, pero de ese orden, hay que estudiarlas, porque son muy débiles, hay que buscarles todas sus características, tratar de entenderlas como son, qué tipo de estrellas tienen. Acá espero que me funcione. A ver. Aquí tengo una pequeña peliculita. Esto no es una galaxia enana, esto es el centro de un cúmulo globular. Pero en principio, si esto está funcionando, ustedes deberían estar viendo que hay algunas estrellas en este campo que están cambiando de brillo. Esas son mis estrellas favoritas en todo el universo, se llaman estrellas RR Lyra, son estrellas variables, cambian de brillo. Son unas estrellas que fueron descubiertas hace más de 100 años por una de mis astrónomas favoritas, Wilhelmina Fleming. Era una astrónoma que trabajaba en la Universidad de Harvard en Estados Unidos junto a otro grupo de mujeres. Eran las llamadas las computadoras de Harvard, se encargaban de procesar grandes cantidades de datos. En esa época no eran datos digitales, eran fotografías. Y a través de observaciones muy cuidadosas de las placas fotográficas que tenía, se dio cuenta que había un tipo de estrellas que cambiaban de brillo y que indicaban a qué distancia podía estar el objeto donde se encontraban esas estrellas. Esas estrellas las llamamos hoy que son estándares de luminosidad. Si sabemos el brillo, sabemos la distancia. Medir distancias en astronomía es muy difícil y las estrellas RR Lyra te dejan hacerlo. Entonces, acá, por ejemplo, entre las cosas para entender bien cómo funcionan estas galaxias, acá tenemos otra galaxia enana, también una de las ultra débiles, tiene muy poquitas estrellas y la mayor parte de ustedes no se va a creer que hay una galaxia, pero la hay. Esta se llama la galaxia de Grus 1. Hemos estado haciendo seguimiento de todas las estrellas en esa galaxia y nos hemos dado cuenta que hay dos estrellas, están marcadas con circulitos verdes, que cambian el brillo, están brillantes, se vuelven débiles, brillan, se vuelven débiles, brillan, se vuelven débiles. Esas son dos estrellas RR Lyra que hay en la galaxia, y gracias a esas dos estrellas RR Lyra se puede calcular la distancia a la galaxia de Grus 1. Entonces, es una manera de hacerle seguimiento y lograr entender a qué distancia están estas galaxias enanas de nosotros. Ahora, ¿por qué son importantes las galaxias enanas? Acá espero que me funcione esta película que les voy a mostrar. Y la importancia es porque en realidad esas galaxias son los bloques fundamentales en cómo se forman las galaxias grandes como la Vía Láctea. En esta película lo que les voy a mostrar es una galaxia como la Vía Láctea, y tenemos una satélite, y esa satélite está bastante cerca, está girando alrededor de la galaxia. Por gravedad, la Vía Láctea empieza a arrancarle las estrellas a la galaxia satélite pequeña, y esas estrellas van quedando como en especies de tiras, de largas líneas, se va como desbaratando, pero no se desbarata de manera desordenada, van quedando como líneas, como lo llamamos corrientes estelares. Y así creemos que se forman las galaxias. Lo que está a la derecha es una simulación numérica, no es una imagen real, pero creemos que eso es el proceso de formación de galaxias. Las galaxias se forman por muchas galaxias pequeñitas que empiezan a unirse, empiezan a desbaratarse, y en el camino dejan corrientes estelares. Algunas no se han desbaratado, esas son las galaxias satélites que vemos todavía hoy en día. La galaxia de Sagitario es el mejor ejemplo, es una de las galaxias enanas de la Vía Láctea, las satélites de la Vía Láctea, es un mejor ejemplo de que esto es cierto. La galaxia de Sagitario fue descubierta en el año 1994 y está bastante cerca de la Vía Láctea, y debido a la cercanía, se sabe que la Vía Láctea la tiene que estar afectando fuertemente por la gravedad, y efectivamente, poco después de que se descubrió la galaxia, se descubrieron dos enormes corrientes estelares de estas tiras de material que básicamente cruzan todo el cielo, que es evidencia de que Sagitario está destruyéndose, la Vía Láctea se la está comiendo, canibalismo galáctico en otras palabras. Eso creemos que pasa no solo con Sagitario, pero que debe haber pasado con muchas otras galaxias, y podemos buscar evidencia para eso.
y hemos encontrado varias corrientes estelares. Corrientes estelares de alguna manera te simula como si fueran ríos que hubiera en la parte externa de la galaxia, estas galaxias destruidas. De hecho, con esa idea se le ha puesto nombres de ríos a muchas de las galaxias que vemos acá. Acá en la foto que está aquí es el río Orinoco, y de hecho hay un stream, una corriente estelar en el cielo que se llama la corriente Orinoco. Y la menciono porque es el río más importante de mi país, de Venezuela. Pero después ahora les voy a contar, la Cámara de Energía Oscura descubrió 11 nuevas corrientes estelares otra vez con el telescopio blanco. Acá les voy a mostrar también otra peliculita, donde vemos una zona del cielo que fue explorada con la Cámara de Energía Oscura, y a medida que pasa la película estamos viendo diferentes distancias, y se ven como líneas oscuras. Eso es que a ciertas distancias hay corrientes estelares que se están descubriendo, y en la parte de abajo del gráfico están básicamente, las pintamos para que puedan ver dónde van esas líneas. Cuando se descubrió esto hace un par de años, queríamos ponerles nombres, y pedimos la colaboración a un colegio de Vicuña. Vicuña es el pueblo más cercano al observatorio, que nos ayudaran a poner los nombres de estas corrientes estelares. Así que 2 estudiantes de un colegio de Vicuña, del Colegio Antonio Varas, empezaron a investigar nombres relacionados con agua porque esto parecen ríos, en idiomas originarios chilenos, y consiguieron estos 3, Palca, Wilcayacu y Alicauma. Son 3 palabras, 2 en quechua y una en aymara. Una significa cruce de ríos, la otra significa agua sagrada y la otra agua tranquila. Así que esos son los nombres que tienen las corrientes estelares, 3 de las corrientes estelares descubiertas con la Cámara de Energía Oscura. Además, no podíamos no poner una corriente estelar con el nombre de Elqui, que es el río más importante que pasa por la región donde está el observatorio, y el Turbio, que también es un río importante en esta región. Acá tenemos una foto de los niños del Colegio Antonio Varas, los niños grandes de educación media hicieron la investigación, pero luego le dieron a votar a los pequeñines del colegio, a los niños de kinder y primer grado, para que votaran por los nombres favoritos, y ellos fueron los que finalmente eligieron qué nombres iban a tener estas corrientes estelares. Bueno, ya para concluir, entonces les voy a contar el resumen. ¿Qué aprendimos? La Vía Láctea tiene del orden de 60 satélites alrededor. Todas ellas son galaxias enanas, son galaxias muy pequeñas, muy débiles, muy difíciles de buscar, pero son fundamentales para construir la Vía Láctea, porque la unión de muchas de esas galaxias son las que han formado, con tiempo y con gravedad, las que han logrado formar una galaxia grande como la Vía Láctea. El telescopio blanco y la Cámara de Energía Oscura ha sido fundamental para conseguir, para aumentar el censo de lo que ya conocíamos de las galaxias satélites. Básicamente duplicó el número de galaxias satélites que conocíamos. ¿Son todas las que hay? No, creemos que todavía hay zonas del cielo que no hemos explorado, y una vez que telescopios más grandes, como el observatorio Vera Rubin, que es el próximo gran proyecto del NOIR-LAB, es un telescopio más grande, podrá llegar más débil y posiblemente podrá conseguir más galaxias que tal vez se escaparon al telescopio blanco porque son más débiles o están más lejos, fuera de los límites de detección de este telescopio. Entonces, con esto creo que te doy el pase, Manuel. Si tienes comentarios. Gracias, Katy. No, la verdad, súper interesante la presentación, Katy. Muy entretenida, muy dinámica. Me encantó, la verdad. Quedé completamente sorprendido. ¿Ah? Quería preguntar, aprovechar la oportunidad de ver y ver si podemos interactuar un poquito con las personas en el chat. Estoy poniendo el chat más a mano. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiera comentar algo. Estamos abiertos aquí con Katy a responder las preguntas que ustedes tengan. Si quieren hacerlas por el chat, estamos monitoreando el chat, viendo acá el chat.
Voy a aquí unos mensajes, por ejemplo, Alice Pérez dice, qué bonito es escucharte hablando después de tanto tiempo. Katy, saludos desde Inglaterra. Esta es una, sí, la conozco, una estudiante venezolana, está haciendo posgrado en Inglaterra. Hola, Alice. Muy bien. Francisco Javier Rojas dice, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Gracias, Katy. Javier Gómez dice, gracias, Katy, soy un venezolano orgulloso de ti. Otro compatriota, ¿eh? Dayana Verdugo, súper bien explicado. Eso, la Katy es muy buena para explicar las cosas de una manera tan simple, cosas complejas de una manera tan simple, así que, no sé, tenemos un privilegio de tenerla aquí esta tarde en Nover Lab. Camila dice, hola Katy, me encantó tu charla. Esteban Párquez, súper presentación Katy, te felicito y te agradezco enormemente, siempre encontramos mucho que aprender. Sebastián Gallardo, muchas gracias Katy. Francisco Javier Rojas, ¿qué conforman las corrientes estelares? ¿Ah? Ahí comenzamos ya con las preguntas. Buena pregunta, Javier. Las corrientes estelares son básicamente estrellas. Son estrellas que eran originalmente parte de las galaxias enanas y por gravedad, por atracción gravitacional, la Vía Láctea es más pesada, la Vía Láctea tiene más masa. Entonces, acuérdate que aquí la gravedad es la que maneja todo. El más pesado es el que va a tener más gravedad, es el que va a ganar. Entonces, la Vía Láctea tiene más fuerza de gravedad y le arranca a las estrellas a la galaxia pequeña. Ahora, no se las arranca totalmente, digamos, de manera, digamos, se las va arrancando poco a poco. Y en ese poco a poco, y a medida que la galaxia enana está orbitando, quedan estrellas regadas en el camino. Si le das suficiente tiempo, esas estrellas se van a dispersar y ya van a llegar a formar parte de, digamos, de la galaxia y no se van a reconocer. Pero ese proceso de dispersión es muy, muy largo. Entonces, son estrellas, básicamente. Las corrientes estelares son estrellas solamente que han sido arrancadas de una galaxia, es una galaxia enana en destrucción. Eso es una corriente estelar. Muchas gracias, Katy. Ámbar Santander dice, muy didáctica su manera de explicar, por favor que se repitan. Sí, estamos repitiendo o sea, estamos haciendo charlas semana por medio, ¿ya? Hoy día le hicimos miércoles, generalmente la estamos haciendo los días jueves, pero hoy día le hicimos miércoles porque mañana es feriado. Entonces, creo que, por favor, disfruten el feriado, a pesar de que no muchos podemos salir de la casa, pero la idea es que disfruten el feriado, por eso lo hicimos un miércoles. Pero estamos haciendo charlas jueves por medio, ¿ya? Y así que los dejamos invitados a la misma hora, a las 4 p.m., en el mismo canal, en este canal de Noverlab. Ya, por acá tenemos una pregunta por acá. Jonathan dice, felicitaciones, Katy, muy didáctica y pedagógica. Patricio Ugarte, hola Katy, saludos desde Santiago, muy interesante tu charla. Saludos para Santiago, que aguante con la cuarentena. Saludos, Patricio. Carolina Zanzano, gracias Katy, saludos desde la POC, muy buena charla. Diana Vertugo, perdón, habló del 90% de la materia oscura en la Vía Láctea en su composición. ¿Se maneja el mismo porcentaje en el universo, Katy? Buena pregunta, buena pregunta. A nivel, digamos, global, a nivel, digamos, del universo como un todo, el balance va más o menos como esto. La materia luminosa, la que vemos, la que viene de estrellas, de nebulosas, de las cosas que vemos, es solo el 4%. El 4%. 75% es energía oscura y el resto es materia oscura. La energía oscura es algo que está haciendo que el universo se acelere cada vez más. Igualmente no sabemos qué es. Pero fíjate que, digamos, los astrónomos, la comunidad astronómica está investigando, digamos, es lo que más hay en el universo. No sabemos qué es, tenemos que saberlo, tenemos que investigarlo. La cámara de energía oscura se llama así por una razón. La cámara de energía oscura, su misión fundamental es tratar de entender qué es la materia oscura y qué es la energía oscura. Sin embargo, puede ser usada para otras cosas y hoy les conté una de esas otras cosas que se puede hacer, que es buscar galaxias satélites. Pero el nombre de la cámara dice cuál es la misión científica principal, qué es la energía oscura. Y el porcentaje, bueno, fue el que ya les acabo de mencionar. Muchas gracias, Katy.
Hay varias preguntas, ¿eh? Vamos a tratar de responderlas todas. Macarena, órdenes, dice, excelente charla, la extrañaba. Una pregunta, ¿qué se viene en el estudio de corrientes estelares? ¿Qué se viene? Mira, la pregunta es súper interesante. Porque la verdad es que las corrientes estelares nos dan la oportunidad de estudiar varias cosas. Una cosa es, bueno, lo primero que es como lo más obvio, las corrientes estelares, tenemos modelos de cómo se forman las galaxias como la Vía Láctea. Y esos modelos predicen cierta cantidad de corrientes estelares y de galaxias satélites que no se han disuelto del todo. Entonces, esos son modelos teóricos. Entonces, lo primero es contrastarlo con lo que estamos viendo y ver qué tan cerca están unas cosas de las otras. La parte observacional no está totalmente lista, digamos, no creemos que tenemos el censo completo de cuántas corrientes estelares hay, por eso es importante seguirlas buscando. Eh, y incluso cuántas galaxias satélites hay, las tenemos que seguir buscando para realmente tener un censo y ahí contrastar con los modelos teóricos, porque finalmente nosotros queremos tener modelos de cómo se originaron cómo se originó una galaxia. Porque si entendemos cómo se originó la Vía Láctea, podemos entender cómo se originaron todas las galaxias en el universo, básicamente. Entonces, ese es un aspecto. Ahora, otro aspecto bien interesante de las corrientes estelares es que la forma exacta de la corriente, cómo se distribuye en el cielo, depende de cómo es la distribución de materia en la Vía Láctea, porque finalmente esto se forma es por la gravedad, como les digo, la Vía Láctea le está arrancando estrellas a estas galaxias pequeñas y deja estas corrientes estelares. Ahora, depende de cómo es la distribución de la masa, cómo es la distribución del campo gravitatorio de la Vía Láctea, esas corrientes estelares pueden tomar una forma u otra. Entonces, las corrientes estelares son como una herramienta para lograr descifrar esa parte. En teoría suena que se puede hacer, en la práctica el resultado que es bastante complicado, pero hay, digamos, un campo de investigación bien activo para tratar de hacerlo. También, digamos, la otra parte interesante de esto es que las nubes de Magallanes, que son las satélites más grandes que tenemos, como se los mostré hace rato, pueden tener también influencia gravitacional, pues finalmente están bastante cerca de la Vía Láctea, entonces la combinación del campo gravitatorio de la Vía Láctea con el de las nubes de Magallanes pueden tener ambos influencia en la formación de corrientes estelares, de las corrientes estelares que vemos. Entonces hay que tomarlas también en cuenta cuál es el campo gravitatorio de las nubes de Magallanes. Entonces, esa parte también es muy interesante en el ámbito de investigación de las corrientes estelares. Muchas gracias, Katy. Acá tengo una pregunta, voy a ir saltando con las preguntas para tratar de responderlas todas. Norma Isla dice, pregunta, ¿es factible que galaxias satélites de la Vía Láctea se unan para formar una galaxia mayor que la Vía Láctea? Ya, a ver, que, a ver, si entendí la pregunta, me estás preguntando si... Manuel, vuélveme a leer para estar segura que entendí bien la pregunta, por favor. Sí, dice, ¿es factible que galaxias satélites de la Vía Láctea se unan para formar una galaxia mayor? Mira, el punto es que ya ahora, digamos, al principio las cosas empiezan a unirse y tal vez no hay un sitio especial donde se unen, pero ya hoy en día la gravedad mayor, la fuente de gravedad mayor es la Vía Láctea. Así que va a ser muy improbable que algunos satélites decidan irse para otro lado, porque la fuerza de gravedad de la Vía Láctea es la fuerza mayor. Entonces, ahora todas están atraídas a la Vía Láctea. Entonces, no es factible que algunos satélites decidan en estos momentos irse por un lado y empezar a unirse, a formar una galaxia nueva grande por otro lado. No en la vecindad de la Vía Láctea, al menos. Perfecto. Benjamín Andrés Alarcón pregunta, ¿cómo es la experiencia de estudiar astronomía? La mejor. Mira, no, para mí ha sido siempre un gusto estudiar astronomía, digamos, estudiar astronomía fue un gusto y trabajar en astronomía es un gusto. Yo me siento privilegiada de tener un trabajo que adoro, que no me parece aburrido.
Ahora, la experiencia, a ver, astronomía en Chile, existe la carrera de astronomía en muchas universidades, una carrera de 5 años. Si tú quieres hacer investigación, básicamente tienes que pensar desde el principio que tienes que hacer un posgrado, eso te va a añadir unos 5 años más en tu educación. Entonces es una carrera larga, pero la verdad es que uno mientras está aprendiendo cosas, el tiempo pasa y uno está feliz y contento. Pero es es una carrera larga. Cuando yo estudié, en Venezuela no existe la astronomía como carrera universitaria, entonces yo estudié física, aunque hice, digamos, los últimos años, porque hay que hacer una investigación, la hice en el Observatorio Nacional en Venezuela, en el área ya de astronomía, y después hice el posgrado. Pero entonces, digamos, una base de física, se puede perfectamente seguir continuando a estudiar astronomía. Incluso hay también gente que empieza con matemáticas y después se muda a astronomía. Y ha habido casos incluso de algunos ingenieros que empiezan por ingeniería y se mudan también a astronomía. Entonces yo creo que a mí me encanta mi carrera, así que no puedo decir nada malo de ella. Es un gusto estudiar astronomía. Súper. Acá Vicente Pinochet pregunta, ¿la Vía Láctea puede ser absorbida por otra galaxia más grande? La Vía Láctea, de hecho, va a chocar con la galaxia Andrómeda. Yo les mostré una foto de Andrómeda al comienzo de la charla. Andrómeda es la otra gran galaxia espiral en la Vía Láctea. Se han logrado medir los movimientos de ambas galaxias y se sabe que dentro de 4.500 millones de años, perdón, dentro de 3.000 millones de años más o menos, no se preocupen, así que no lo van a sufrir, esas dos galaxias van a chocar y seguramente las dos se unan y se conviertan en una mega galaxia grandísima. Esas cosas pasan y tenemos fotos de muchas galaxias en muchas partes del universo que están chocando, que se están uniendo. En realidad no suena tan catastrófico, o sea, suena catastrófico, pero no, tal vez no, cuando pase no va a ser tan catastrófico como parezca, porque el espacio que hay entre estrellas es muy, muy grande. Fíjense que nuestra estrella más cercana es Próxima Centauri. Próxima Centauri está a 4 años luz de distancia de nosotros, está súper lejos. Hay mucho, y entre nosotros y Próxima Centauri hay espacio vacío. Entonces lo que creemos es que cuando llegue el momento en que las dos galaxias choquen, las galaxias van a chocar, pero es muy poco probable que haya choque de estrellas frontales. Las estrellas simplemente se van a entrecruzar, obviamente van a cambiar su órbita porque ahora van a empezar a sentir gravedad, un campo gravitacional diferente porque cada vez tienen a otra galaxia grande de cerca, entonces las órbitas van a cambiar, se van a rearreglar, pero es muy poco probable que haya choque frontal de estrellas que pudiera producir una explosión o algo así. Entonces lo más seguro es simplemente, bueno, todas las estrellas se reacomodarán y seguirán viviendo una nueva galaxia que ahora, digamos, una mega galaxia que se formó con la unión de las otras dos. Pero como dije, son 3.000 millones de años más o menos, así que no lo vamos a ver ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Que un poquito harto para eso. Exacto. Acá tengo una pregunta de Ámbar Santander que pregunta, los lugares donde no ven galaxias, ¿qué debería haber ahí? Los lugares donde no hay galaxias. O sea, la pregunta debe ser lo siguiente, debe ser, ¿qué hay? Porque las galaxias, ¿cierto?, concentran todas las estrellas, ¿qué hay entre medio de las galaxias? Debe ser la pregunta. Espacio vacío, hay espacio vacío. El universo es muy, muy grande. Sí, efectivamente, entre galaxia y galaxia hay, bueno, espacio vacío, hay un poquito de gas, pero básicamente espacio vacío. Sí, donde no hay nada. Por eso, digamos, como las unidades fundamentales, las estructuras fundamentales del universo son galaxias. Ahí es donde todo se aglomera por gravedad y entonces tenemos todos estos pequeños grupos de estrellas, de gas, que están todas unidas gravitacionalmente, pero cada una en su grupito. Y en el medio, entre esas dos, no hay nada, hay espacio vacío. Aquí Javier Gómez Rojas pregunta, o sea, dice, por favor, háblame de la corriente estelar Orinoco.
Mira, yo la mencioné nada más porque yo soy venezolana y bueno, Orinoco, pues el Orinoco es el río más importante de Venezuela. En realidad es una corriente estelar muy pequeñita, sabemos muy poco de ella. Hay otras corrientes estelares que son más relevantes, son más fáciles de ver. Pero es como muchas otras corrientes estelares que conocemos, no sabemos de qué galaxia la pudo haber originado. Yo les hablé de la galaxia, de la corriente estelar de Sagitario, que se debe a la destrucción de la galaxia de Sagitario. Esa estamos seguros que viene de ahí, de esa galaxia que se está destruyendo. Pero casi ninguna otra le conocemos de qué galaxia pudo haber venido, qué galaxia se pudo haber destruido para formar esa corriente estelar. Y Orinoco es una de esos casos. Así que no sabemos mucho más todavía. Aquí tenemos otra pregunta de otro venezolano, de Sergio Rataeli, de Barquisimeto, Venezuela. Dice, ¿cómo no confundir un cúmulo globular con una galaxia enana? Oh, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque es realmente, mira, la respuesta no es fácil, la respuesta no es fácil. Sobre todo con estas últimas galaxias ultradébiles que se están consiguiendo, tienen más o menos la misma masa que tiene un cúmulo globular. Les recuerdo, un cúmulo globular es un grupo de estrellas unidas gravitacionalmente, y una galaxia es básicamente lo mismo. Son más grandes en general, pero las nuevas galaxias, estas ultradébiles, tienen más o menos la misma masa de los cúmulos globulares. Entonces, a veces es muy difícil distinguir una de la otra. Ahora, ¿cuál es la verdadera diferencia? Es la materia oscura. Las galaxias tienen materia oscura, los cúmulos globulares no tienen. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos si un grupo tiene materia oscura o el otro no? Tenemos que hacer investigación bien, pues, digamos, tenemos que hacer investigaciones del candidato, del objeto que estamos estudiando y estudiar cómo se mueven las estrellas. Dependiendo cómo se muevan las estrellas, podemos saber si hay materia oscura o no hay materia oscura en esos cúmulos. Entonces, mucho de cuando empezó la cámara de energía oscura a descubrir, a producir estos candidatos, al principio lo llamábamos candidatos a galaxias satélites. El primer paso a hacer era justamente eso, era lograr ver si son objetos que están dominados por materia oscura o no. Y para eso teníamos que estudiar el movimiento de las estrellas, eso se hace con espectros. Hay que tomar, digamos, con un espectrógrafo, un instrumento diferente, Gemini, que es otro de los observatorios del NOIR Lab, ha dado muchos datos para lograr comprobar que esas galaxias satélites realmente tienen materia oscura y por lo tanto son galaxias y no son cúmulos. Y ha habido algunos pocos casos en los cuales el candidato a galaxia satélite resultó, no es una galaxia satélite, es un cúmulo globular en su lugar. Oye, están buenas las preguntas, ¿eh? Parece que tenemos puros genios aquí haciendo preguntas. Pero hay también aquí viene una buena pregunta, dice Dayana Verdugo, pregunta, si la energía oscura es responsable de la actuación acelerada del universo, ¿por qué la Vía Láctea y Andrómeda se siguen acercando? Buena pregunta también. Mira, la aceleración, las galaxias en general se están separando y no solo se están separando, sino cada vez, digamos, la separación se hace de manera acelerada. Sin embargo, eso funciona a nivel del universo como un todo. A niveles locales, la gravedad digamos, sigue predominando. Entonces, cuando estamos hablando solo del entorno local, igual la fuerza de gravedad entre la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea sigue predominando. Entonces, de ahí la razón de que estas galaxias se están acercando en lugar de estarse alejando una de la otra por la aceleración del universo. Es porque es un efecto local. Súper. Acá teníamos otra pregunta de Leonor. Dice, ¿cuál fue la primera galaxia enana descubierta por la DECAM? ¿Y tuvo alguna repercusión para el Dark Energy Survey? Mira, no hubo una primera, vinieron 8 de golpe.
La DECAMS en el 2015 consiguió 8 galaxias satélites. Ese fue el primer grupo de galaxias satélites. Después vinieron otros grupos y después las primeras fueron 8 de golpe. Ahora, miren, los nombres exactos de cuáles fueron esas 8 primeras, no me acuerdo. Pero la razón por la que salen así, digamos, en grupo es, esto era, hay un mapa grande que se está haciendo con la cámara de energía oscura que se llama el Survey de energía oscura, el DES, Dark Energy Survey, que está cubriendo 5.000 grados cuadrados del cielo en el hemisferio sur, de manera uniforme. Van, y básicamente una buena parte del hemisferio sur celeste lo están observando. Entonces ya tenían las observaciones de toda esa zona y bueno, tú desarrollas tus algoritmos de procesamiento de datos y pones todos esos datos en la maquinita y bueno, la maquinita soltó que había 8 grupos que seguramente eran galaxias satélites. Entonces, bueno, por eso salieron, digamos, las 8 en una primera instancia, que fue el primer procesamiento de los primeros datos que salieron después de un año de estar tomando datos del, del survey de energía oscura. Gracias, Katia. Acá Mauricio Rojas pregunta, ¿cómo se puede determinar la forma de nuestra galaxia, pensando en que nosotros estamos dentro de ella? Buena pregunta también. Digamos, hay diferentes cosas. Una, tú ves la distribución de estrellas y en una de las fotos que les mostré, digamos, ves que la Vía Láctea nosotros aquí la vemos como una especie de tira que cubre el cielo del lado a lado. Ya por ahí te das cuenta de que hay como una distribución plana, que es como una especie de disco. Y después la otra parte es que tú ves galaxias externas y empiezas a relacionar también la forma que ves de otras galaxias en el universo, que las puedes ver con telescopios, como Andrómeda, por ejemplo, y empiezas a encontrar similitud en la distribución de estrellas, en las estrellas que tú ves desde tu punto de vista. Entonces, así, atando cabos, pues terminas haciendo un modelo de cuál es la forma real de la Vía Láctea. No es una tarea fácil. A comienzos, digamos, en los 1900 había un gran debate de cuál era la forma de la Vía Láctea y bueno, en ese momento se pensaba, no se tenía el concepto de galaxia como tal. Entonces, una cosa que ha ido evolucionando, pero es un conocimiento que no se tiene tampoco desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Katy. Y la última pregunta, porque estamos pasados de la hora. Nos van a cortar el teléfono. No, dice Carlos Moreno, pregunta aquí. Katy, ¿cómo ves el futuro de la astronomía, sobre todo como política educativa chilena, habiendo tanta materia observable en nuestro país? Mira, en Chile en particular, acá en Chile está, digamos, los grandes, o un buen número de los grandes telescopios, de los grandes productores de datos astronómicos están acá en Chile, porque Chile tiene los mejores cielos del mundo. La inversión en instrumentación, en telescopios nuevos, en instrumentación para telescopios, los telescopios que hay acá, es muy grande. Hay mucho interés en seguir haciendo astronomía acá. Y las universidades chilenas yo las veo que están despegando, digamos, que están bastante bien en astronomía. Hace unos años, cuando yo empecé a venir a Chile a hacer observaciones astronómicas, había solo unas pocas universidades que hacían astronomía acá en Chile. Ahora hay muchas y a lo largo de todo el país. Hay grupos de astronomía muy fuertes, investigadores de primera en todas estas universidades, así que yo le veo un futuro brillante. Ok, Katy, muchas gracias. Bueno, desde acá te doy un gran aplauso. Le agradezco mucho tu participación hoy día, Katy, en nuestro live de NOAR hace un par de semanas quería contarle al público que en NOAR publicamos un comunicado de prensa sobre una de las galaxias satélites que mencionó justamente Katy, la galaxia de Barnard. Y si quieren conocer más
sobre esta galaxia, ver increíbles imágenes y ver videos también relacionados, explicativos sobre este y otros interesantes temas, pueden revisar el enlace que acabamos de publicar en el chat de este live. ¿Ya? Bueno, chicos, no me voy a alargar más, así que agradezco mucho, Katy, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros hoy día nuevamente, y gracias a todos ustedes por participar y hacer tan interesantes preguntas el día de hoy. Un abrazo para todos y por favor, cuídense mucho. Chao, chao.